Descubierto el increíble secreto de una abuela. $2 y 3 nietos transforman todo en un mes. El sol de la Ciudad de México ardía sobre las calles empedradas, mientras doña Rosa, una abuela de 65 años, miraba a sus nietos jugar en el pequeño patio de su casa. Con solo $2 en su bolsillo al final del mes, sentía el peso del mundo sobre sus espaldas. Desde el fallecimiento de su hija, había entregado su vida a criar a Sonia, Miguel y David. A pesar de las dificultades económicas que enfrentaban, doña Rosa había decidido que no se rendiría. En su viejo corazón de costurera retumbaba un firme deseo de enseñarles el valor del trabajo honesto. Pero las dudas comenzaban a arrastrarla al abismo. ¿Estoy haciendo lo correcto?, pensaba mientras los niños reían despreocupados a su alrededor. En sus momentos de soledad, la angustia la abrazaba, cuestionando si era adecuado que los pequeños asumieran la responsabilidad de un futuro incierto en sus manos. La presión aumentaba cada día. Las miradas escépticas de los vecinos se sentían como cuchillos, desgarrando sus esperanzas en cada conversación sobre su nuevo proyecto, la creación de un taller en casa. La curiosidad la mantenía en pie, pero el miedo acechaba constantemente, como un ladrón en la noche. Mientras la abuela intentaba motivar a sus nietos a que sacaran a relucir sus talentos, su mente se llenaba de pensamientos oscuros. ¿Y si fracasan?, se preguntaba, retorciendo sus manos arrugadas. Sonia soñaba con ser artista, Miguel aspiraba a ser chef, y David, en su inocencia, imaginaba ser el mejor reparador de bicicletas. Pero, ¿podrían realmente lograrlo sin medios, sin recursos? A medida que Rosa intentaba sembrarles confianza, la inseguridad se intensificaba. ¿Y si no eran suficientes? ¿Y si su amor no bastaba para salvaguardarlos del sufrimiento que ella conocía tan bien? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La vida en el taller comenzó a cobrar forma, pero las tensiones emergieron. Los nietos dudaban de sus habilidades, y Rosa se preguntaba si los estaba empujando demasiado. Una tarde, el desastre llegó. Mientras probaban un nuevo diseño de artesanía, una pieza clave se rompió. Las lágrimas de frustración de David resonaron en las paredes, mientras el silencio de la desesperación se apoderaba del ambiente. Las palabras de su madre, «tienes que levantarte cuando te caes», parecían ecos lejanos. Pero, por un instante, la esperanza se evaporó. El temor de no ser capaces de recuperar lo que se habían propuesto hacer, aunque se había convertido en su sueño, llenó el aire de un malestar palpable. La angustia aumentó a medida que el día de la feria se aproximaba. Rosa, temiendo que todo su esfuerzo se desvaneciera, sentía la presión de lo que estaban en juego. Un profundo respiro la acompañó, pero no podía dejar de pensar en lo que pasaría si no lograban recuperar la pieza. «No hay proyecto imposible si se trabaja juntos», recordó, aferrándose a esa frase como un salvavidas. Sin embargo, el vacío de la incertidumbre pugnaba por abrirse frente a ellos. El momento decisivo se acercaba, y la familia se encontraba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. El peso de las expectativas, las limitaciones económicas y sus propios miedos los tenía atrapados. ¿Cómo equilibrarían su amor por crear con el inminente fracaso? La pregunta resonaba, retumbando en sus corazones, dejando a Rosa contemplando su futuro incierto, mientras la vida continuaba girando en torno a ellos. La noche caía, y el silencio en la casa de doña Rosa era pesado, cargado con la inquietud de un futuro que parecía desmoronarse. Mientras los niños dormían, ella permanecía sentada a la mesa, revisando los bocetos dispersos que habían trabajado durante semanas. La luz tenue iluminaba las líneas trazadas con tanto esfuerzo, pero sus ojos se llenaban de dudas. «¿Y si no es suficiente?», se decía a sí misma. «¿Y si nunca llegamos a la feria?». La presión aumentaba, no solo como una sombra que estrangulaba su corazón, sino como un espejo que reflejaba todos sus fracasos hasta ese punto.
Cada pensamiento doloroso parecía ser una cadena que la unía a su pasado, limitándola y cuestionando su capacidad de avanzar. En su mente, un profundo ansia empezaba a tomar forma. Impulsada por la necesidad de demostrar que podían alcanzar sus sueños, se vio impulsada a organizar una reunión con los tres. Necesito que hablen, que expresen lo que sienten, pensó, mientras el impulso de actuar se mezclaba con el temor al rechazo. Se preguntó si esta podría ser la oportunidad para romper las barreras de la duda que parecían crearse entre ellos. Al día siguiente, Rosa reunió a Sonia, Miguel y David. Una vez que todos estuvieron sentados, el espacio se tornó pesado y lleno de anticipación. Era evidente que todos compartían una insatisfacción subyacente, pero eran sus nietos quienes más necesitaban un impulso de confianza. No estamos aquí solo para crear, comenzó Rosa. Estamos aquí también para enfrentar nuestros miedos. Las manos de los niños comenzaron a moverse nerviosamente, pero sus miradas se dirigieron hacia ella, como en busca de refugio. Rosa, sintiendo que el tiempo era lento y rápido a la vez, impulsó la conversación hacia los sueños de cada uno. Sonia, ¿por qué quieres ser artista?, preguntó. La respuesta vino en forma de titubeos, pero pronto se transformó en una poderosa afirmación que resonó en el corazón de su abuela. Quiero mostrar mi visión del mundo a los demás. Esa chispa en sus ojos encendió algo en Rosa, un destello de esperanza. Con cada pregunta, las respuestas comenzaron a fluir. Miguel, que había vacilado, reveló su deseo de cocinar no solo por agrado, sino como un acto de amor hacia quienes le rodean. David, aún inocente, destacó su amor por las bicicletas como un medio de ayudar a otros, un reflejo de su pureza. Rosa estaba asombrada al ver a sus niños transformarse ante sus propios ojos. Las dudas desaparecían y daban paso a una creciente confianza. La charla se extendió, y al final de la tarde, el aire se sentía diferente. Aunque aún había mucho que enfrentar, una determinación renovada se había sembrado entre ellos. Rosa había comprendido profundamente que no era solo su papel como abuela lo que debía cambiar, sino su propia perspectiva ante las dificultades. Si ellos creen en sus sueños, yo debo creer en ellos también, pensó, visualizando un futuro en el que ya no sería solo una carga. Los días siguientes se hicieron más productivos. El taller se llenó de risas y colaboraciones. Pero como siempre, la incertidumbre acechaba. A medida que se acercaba la fecha de la feria, una inquietud regresó a su mente. ¿Y si el esfuerzo no es suficiente?, se preguntaba. Dentro de esas inseguridades, una nueva decisión empezaba a gestarse en su interior. Había una oportunidad en el aire, un camino a seguir que quizás no solo dependería de ellos, sino de aquellos que pudieran ver lo que habían creado. Era el momento de no solo actuar, sino de buscar apoyo fuera del círculo familiar. Mientras la luz del día se comenzaba a desvanecer, el silencio interior de Rosa se transformaba en un hervidero de ideas. Decidida, se dio cuenta de que era hora de abrir su mundo, salir de su zona de confort y enfrentar un nuevo nivel de incertidumbre. Había llegado el momento de enfrentar lo desconocido, se dijo, mientras miraba hacia el horizonte, dispuesta a ir más allá y a buscar lo que era necesario. Rosa despertó aquella mañana con una mezcla de determinación y nerviosismo. Había pasado la noche en vela, dándole vueltas a la idea que había tomado forma en su mente, buscar ayuda profesional. Sabía que no podían hacerlo todos solos, y contar con la experiencia de alguien más podría abrirles puertas que ni siquiera habían considerado. Mientras se preparaba, su mente se llenaba de expectativas, pero también de temores. Se planteaba multitud de preguntas. ¿Cómo encontrarían a la persona adecuada? ¿Tendrían los medios para pagarle? Finalmente, decidió que de alguna manera tenían que encontrar ese apoyo. Después de un rápido desayuno, reunió a los niños, quienes notaron de inmediato su energía renovada. «Hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a explorar opciones», anunció, sintiendo que sus palabras eran más que un simple planteamiento, eran un compromiso. Rosa les habló de su idea, explicándoles que tal vez necesitarían ayuda externa en el camino hacia la feria. A medida que ella compartía su visión, notó cómo las horas previas de duda comenzaban a transformarse poco a poco en una ilusión colectiva. El grupo pronto se sumergió en una lluvia de ideas. Miguel sugirió buscar algún chef local que pudiera darles consejos sobre sus platillos. Sonia pensó que tal vez un artista local podría ayudarlos con los diseños y la presentación de sus obras. David, en su espontaneidad, comentó que quizás podrían realizar un pequeño evento para recaudar fondos, un espacio donde mostrar sus talentos y compartir su pasión.
A cada propuesta, Rosa asentía con firmeza, alimentando la energía del momento. Pero como un componente oculto, la ansiedad comenzaba a acurrucarse en su pecho. ¿Y si nadie estaba interesado? ¿Y si sus ideas volvían a ser desechadas? Cada vez que esas sombras invadían sus pensamientos, se apretaba las manos y recordaba las palabras que había compartido con sus nietos. Enfrentar miedos. Decidida a avanzar, se dirigieron al mercado local, un lugar vibrante que había sido testigo de su infancia. Allí, entre los puestos de frutas y especias, encontraron un pequeño café que parecía atraer a los artistas locales. Cuando entraron, el aire fresco les recibió como un abrazo. Rosa aprovechó la oportunidad para hablar con la dueña, una mujer de mirada profunda que parecía saberlo todo sobre el arte y la comunidad. Mientras intercambiaban ideas, Rosa se sintió libre de la pesada carga de la incertidumbre. La dueña del café no solo escuchó atentamente, sino que también se ofreció a presentarles a un artista y a un chef que podrían compartir su sabiduría. El simple hecho de ser escuchada y vista como parte de un tejido más amplio la revitalizó. A medida que regresaban a casa, el ambiente era electrizante entre ellos. Había una esperanza palpable que tal vez, solo tal vez, el esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, también lo hacía la presión. Sabía que este era solo el primer paso, pero las exigencias de organizar encuentros con personas que podrían ser clave en su desarrollo les agregarían una carga adicional. Había un momento crucial en su horizonte, reunirse con aquellos que ocupaban espacios en los que ella deseaba estar. Al llegar a casa, Rosa se sentó nuevamente ante los bocetos revisados, pero esta vez, la visión que la había llevado al mercado no se desvanecía. Esa noche, mientras trataba de descansar, una idea se apoderó de su mente. Podrían documentar todo el proceso de preparación para la feria. Así podrían mostrar el trabajo y compromiso de todos. Este sería un modo de legitimar su esfuerzo ante los demás, además de darles voz. Ahora, la realidad se presentaba ante ellos como un proyecto que podría ser compartido. Rosa visualizaba la posibilidad de un video, un diario que narrara no solo el acto creativo, sino el viaje lleno de retos y aprendizajes. Pero inevitablemente surgía la duda, ¿estaban realmente listos para ser vulnerables ante los demás? Mientras organizaba sus pensamientos, su corazón latía con fuerza, anticipando lo que vendría. Rosa sabía que estaban a punto de cruzar una frontera que nunca habían cruzado antes, y cada paso los acercaba no solo a la feria, sino a un entendimiento más profundo de sí mismos. ¿Estamos listos para enfrentar al mundo?, se preguntó, sintiendo que la respuesta, aunque incierta, comenzaba a gestarse en el aire. ¿Sería ese el comienzo de una transformación que cambiaría no solo sus sueños, sino su forma de ver la vida? Rosa despertó nuevamente, esta vez con un propósito renovado que palpitaba en su interior. La idea de documentar su proceso se había arraigado como un ancla en su mente. Sentía que no era solo la búsqueda de un apoyo profesional, sino también un viaje de autodescubrimiento que debía articular para sus nietos y para ella misma. Con cada amanecer, la frase «estamos a punto de cruzar una frontera» resonaba cada vez más fuerte. El primer paso era claro, debían hacer un plan. Rosa convocó a los niños después del desayuno. Con un gran pizarrón en la mesa, empezaron a desglosar tareas y responsabilidades. Las ideas caían sobre el papel con la frenesí de una tormenta de otoño. Rosa observaba cómo sus nietos se iluminaban al ver sus pensamientos tomar forma. «Vamos a crear un guión. Necesitamos contar no solo lo que estamos haciendo, sino por qué lo hacemos», sugirió Miguel, lleno de entusiasmo. Rosa notó un cambio en su expresión. Estaba participando activamente en un proceso que ella había visualizado como personal. Sin embargo, el eco de la duda no se hacía esperar. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Serían suficientes $2 y su encanto característico para captar la atención necesaria? Las preguntas persistían, pero, decidida a silenciar los temores, Rosa les propuso una idea. Comencemos a grabar nuestras primeras conversaciones. Cuando tengamos los inspirados, podemos compartirlos incluso en nuestras redes sociales. A lo largo de las siguientes semanas, cada encuentro frente a la cámara se transformó en un espacio de expresión y reflexión. La dinámica entre ellos se intensificaba. Cada grabación revelaba sus personalidades y parecía hilar un destino compartido. Rosa disfrutaba de esta interacción, donde cada comentario y sonrisa contaban una parte de su historia. Pero en medio de esta evolución, la presión de estar a la altura de sus propias expectativas se volvía pesada. La conexión con el artista y el chef, que parecían prometer un mundo lleno de posibilidades, se estaba convirtiendo en un recordatorio abrumador del fracaso potencial. El miedo a reconocer sus propias limitaciones empezaba a brotar en su mente, poniendo en entredicho su valentía.
Una tarde, mientras revisaban las grabaciones, Rosa notó un detalle en la figura de David. Estaba más callado, su brillo habitual parecía haber disminuido. Cuando le preguntó qué le sucedía, él admitió la presión que sentía por cumplir con esas expectativas. Rosa sintió un nudo en el estómago. La angustia del mundo de los adultos había empezado a filtrarse en la inocencia de su nieto. Se dio cuenta de que también debía trabajar en permitir que sus miedos emergieran sin miedo a ser juzgados. Quizá el proceso no tiene que ser perfecto. Tal vez lo más auténtico venga de nuestras vulnerabilidades, le dijo intentando consolarlo. Las palabras resonaron con más fuerza en ella. Comenzó a pensar que su viaje no solo era sobre la meta, sino sobre el camino para llegar a ella. Ese mismo día decidió abrir un espacio para compartir sus propios temores, su desconfianza en el proceso, su miedo al rechazo. Quería que sus nietos entendieran que no estaba sola en su viaje. Era un camino compartido, uno que debía incluir cada faceta de su ser. Para su sorpresa, ellos respondieron al instante, compartiendo sus propias preocupaciones. La conexión se fue transformando en una idea central. En lugar de documentar su lucha por el reconocimiento, podrían contar una historia de crecimiento, donde los errores equivalen a aprendizajes, y el temor a ser visto se convierte en una liberación. Rosa se sintió revitalizada al poder redirigir la narrativa hacia un enfoque más humano. Al finalizar la reunión, una sensación de alivio se apoderó de ella. Conversar sobre sus inseguridades les permitió transformar la presión en fuerza. Ahora no solo estaban listos para enfrentar su camino a la feria, sino que también se postulan en un lugar donde su verdadera historia podría ser contada. Sin embargo, una inquietud persistía. A medida que se acercaban a su primera reunión con el chef y el artista, la realidad de que quizás sus vulnerabilidades fueran expuestas ante expertos empezaba a instalarse en su mente. ¿Estarán listos para mostrar lo que realmente eran? Cuando Rosa se sentó al final de ese día, sintiendo la mezcla de emoción y pavor, se dio cuenta de que la frontera que estaban cruzando esperaba ser identificada en el contexto de un simple encuentro. Era momento de ser valientes. Pero, en lo profundo de su ser, el eco volvía. La pregunta seguía resonando. ¿Estamos realmente listos para enfrentar al mundo en toda nuestra profundidad? Rosa despertó con una sensación de inquietud que la acompañaba como una sombra. El día de la reunión con el chef y el artista había llegado, y aunque su corazón latía con la emoción del desafío, una corriente de inseguridad amenazaba con inundar sus pensamientos. Se miró en el espejo, tratando de encontrar en su reflejo la confianza que necesitaba para enfrentar lo desconocido. En esos momentos, reconoció que la transformación que buscaba no solo era externa, era un cambio profundo que debía surgir desde dentro. Mientras preparaba el desayuno, comenzó a reflexionar. Cada ingrediente que cuidaba en la cocina se convirtió en un símbolo de la mezcla de miedos y esperanzas que coexistían en su vida. Rosa deseaba más que simplemente ser vista como la abuela que estaba acompañando a sus nietos. Necesitaba ser una figura de fortaleza, de inspiración. Sin embargo, las dudas la abatían, cuestionándole una y otra vez si realmente estaba preparada para este nuevo capítulo. La interacción con sus nietos se tornó más crucial que nunca. Antes de salir, reunió a Miguel, David y Clara. En su círculo familiar, Rosa percibía el peso de la inminente exposición, así que, en lugar de compartir su ansiedad, decidió celebrar los pasos que habían dado juntos hasta el momento. Su voz, aunque firme, tembló un poco al reconocer los pequeños logros en su travesía. Habían grabado, reído y, sobre todo, aprendido. Aún así, la sombra del juicio ajeno continuaba acechando. Hoy tenemos la oportunidad de mostrar al mundo lo que hemos hecho, cómo hemos crecido, empezó a decir tratando de inyectarles valor. Pero recordemos que lo más importante es nuestro respeto por lo que somos. Los resultados no definen nuestro valor. Les cautivó con su entusiasmo, híbrido de temor y determinación. Los rostros de sus nietos reflejaban aún algo de miedo, eso lo sabía Rosa. Clara, especialmente, parecía perdida en un mar de pensamientos. La abuela, al notar su inquietud, decidió abrir un espacio para conversar sobre cómo canalizar ese nerviosismo. A veces, los que más brillan ante el público o la cámara son aquellos que también han tenido sus propias batallas. ¿Qué tal si compartimos no solo lo que hemos hecho, sino también lo que hemos perdido en el camino?, sugirió, buscando conectar más allá de las expectativas.
Por un instante, Clara se animó. Podríamos hablar de lo que hemos aprendido, de cómo hemos fallado antes y cómo eso nos ha llevado a ser mejores, propuso, avivando el espíritu cooperativo que había estado flotando en la atmósfera desde sus primeras grabaciones. Rosa sintió un suspiro de alivio. La chispa de creatividad había resurgido. El trayecto hacia la reunión fue un viaje interno tanto como externo. Encerrada en su mente, Rosa intentó visualizar el encuentro. Se imaginó sentada entre el chef y el artista, no como una abuela en apuros, sino como una narradora de historias llenas de aprendizaje y crecimiento. Tantos pequeños destellos de sabiduría se hallaban en sus vivencias, esperando ser descubiertos a través de la vulnerabilidad. Al llegar, el bullicio del entorno le pareció abrumador, pero pronto comprendió que no estaba sola. Su familia estaba a su lado, cada uno dispuesto a enfrentar ese reto. Mientras se alineaban para entrar, las manos de Rosa buscaban las de sus nietos. Compartieron ese momento, recordando que su viaje era una hazaña colectiva, que cada paso que daban juntos contaba. Finalmente, frente a la puerta que los llevaría a la sala de reuniones, Rosa sintió una oleada de energía. Se dio cuenta de que, más allá del temor a las críticas, existía un deseo indiscutible de ser auténtica, de mostrar su verdadera esencia. «Vamos, es hora de ser valientes», les dijo con determinación. Sin embargo, al cruzar el umbral, una revelación inesperada atravesó su mente. ¿Y si descubrimos que somos más grandes de lo que pensábamos? Que esto no solo se trata de enfrentar al mundo, sino de enfrentarnos a nosotros mismos. La idea la sacudió. Había más en juego que una simple presentación. Estaba en el portal de su autodescubrimiento. Ese pensamiento tomó fuerza mientras avanzaban, pero una nueva inquietud se planteó en su pecho. ¿Y si, en verdad, lo que descubrimos sobre nosotros mismos es más grande que el reconocimiento que anhelamos? Esa noche, mientras la ansiedad y la esperanza chocaban en su interior, supo que su verdadera batalla no era solo con el mundo exterior, sino con lo que llevaban dentro. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar en este proceso de transformación personal? El aire en la sala de reuniones tenía un peso palpable. Rosa se sentó al lado de sus nietos, cada uno por separado en su mente, claramente nerviosos y al mismo tiempo emocionados. El chef y el artista se hallaban frente a ellos, una figura imponente de creatividad y otra de sofisticación, que brillaba con cada palabra que pronunciaban. Ella sintió que el tiempo se desaceleraba. Este era un momento crucial para su transformación, la oportunidad de redefinir su narrativa. La presentación comenzó, y mientras el chef compartía su visión sobre la fusión de sabores, Rosa escuchaba con atención, asimilando no solo el contenido, sino la energía de esa sala. Un destello de claridad iluminó su mente. Estos presentadores no eran solo figuras de autoridad, eran también artistas en el proceso de creación y descubrimiento. La vulnerabilidad que ella tanto había defendido ante sus nietos resonaba también en ellos. El artista comenzó a hablar sobre su viaje personal. Rosa se dio cuenta de que, más allá de los logros, había batallas internas que había librado en silencio. La honestidad con la que se abrían ante una audiencia la instó a profundizar en su propio relato. De repente, el temor a ser juzgada comenzó a desvanecerse. Si ellos pueden ser auténticos, ¿por qué no puedo serlo yo?, se cuestionó. Cuando llegó su turno de hablar, sintió como su voz se alzaba más fuerte de lo esperado. Hoy, no solo comparto recetas e historias de mis nietas, comenzó. Comparto un viaje de transformaciones, de fracasos que han generado aprendizajes. Las palabras fluyeron, reflejando no solo su conexión emocional, sino también el deseo ardiente de elevar a cada uno de sus nietos. Clara, que antes parecía distante, comenzó a brillar. Sus ojos se iluminaban cada vez que Rosa mencionaba sus aportaciones personales, sus logros. A medida que Rosa hablaba, podía ver cómo cada mención despertaba en Clara un sentido de orgullo y pertenencia. Aquel momento parecía un catalizador, tanto para la abuela como para su nieta. La sala resonaba con el eco de sus emociones. Rosa sintió que estaba intercambiando no solo palabras, sino un verdadero regalo de crecimiento. Ya no era solo una abuela, era una pionera de su propio relato. Al concluir, una oleada de aplausos emergió, y en su interior un grito de victoria resonó. «Lo he hecho». Sin embargo, mientras se sentaba, un nuevo desafío se asomó en su mente. ¿Habría algún rincón más oscuro que debía explorar en su historia? Reflexionó sobre los momentos en que había sentido que su vida se había desvanecido en la rutina, en la percepción de ser solo una abuela.
¿Qué más había perdido en su camino de vida que podría ahora recuperar? Los murmullos y la energía de la sala empezaron a transformarse en un trasfondo lejano. La autoevaluación se adueñó de su mente, empujándole a explorar este nuevo dilema. Para continuar su desarrollo, debía confrontar su propio pasado, sus creencias limitantes. Aquella mezcla de valentía y miedo a la vez se convirtió en un gas ininflamable. Rosa buscó a sus nietos, quienes la miraban imbuidos en respeto y admiración. En ese instante entendió que su viaje no era solo un camino de transformación personal. Era la posibilidad de enseñarles a enfrentar sus propias batallas, demostrar que los límites eran solo construcciones mentales. Se sintió arraigada a esa realidad y al mismo tiempo inquieta por lo que aún debía descubrir de sí misma. Nuestro viaje no termina hoy, pensó con resolución. Rosa había tocado un nuevo umbral de autodescubrimiento, pero el camino seguía. Había una historia latente, un capítulo aún no escrito que demandaba ser explorado. Y así, mientras la vida continuaba alrededor, la pregunta suspendida en el aire se hizo más fuerte. ¿Qué secretos y aprendizajes aún me están esperando? Rosa salió de la sala de reuniones sintiendo la energía vibrante que aún envolvía el ambiente, pero dentro de ella se gestaba un torbellino de incertidumbre. Mientras sus nietos la rodeaban, llenos de entusiasmo, el eco de sus propias palabras resonaba en su mente. ¿Qué más me está esperando? A medida que caminaban hacia el coche, los murmullos de admiración y expectativa de Clara y Mateo reverberaban en su interior. Era como si su propio triunfo hubiera desatado en ellos una chispa, un deseo de superarse. Sin embargo, simultáneamente, una sombra de inseguridad se instalaba en Rosa. La idea de explorar sus fronteras personales, más allá de lo que había manifestado ante la audiencia, le provocaba inquietud. Una vez que se acomodaron en el coche, el silencio se volvió casi soporífero, un contraste brusco con la vitalidad del evento. Los niños intercambiaron miradas, aparentemente obligados a reprimir su euforia. Rosa podía percibir la intensidad de sus pensamientos. Era el momento perfecto para hacer una pausa y reflexionar. «¿Qué tal si hoy cenamos algo especial?», propuso Rosa, intentando romper el hielo. La respuesta entusiasta de sus nietos fue inmediata, pero una ola de nervios se apoderó de ella al pensar en la cocina. Era un terreno que conocía bien, pero que también la confrontaba con su imagen más tradicional. ¿Podía realmente desafiar sus propios métodos? ¿Podía darles una experiencia diferente a través de la cocina? Mientras conducía, las luces de la ciudad se deslizaban a su alrededor. Cada destello despertaba viejos recuerdos de cocinar de manera convencional, y su mente comenzó a divagar hacia las recetas inéditas que había amado en su juventud y que nunca se había atrevido a explorar. La idea de usar ingredientes inesperados para crear algo innovador la seducía. Sin embargo, el miedo a la falla afloraba, preguntándole si su valentía era suficiente. Después de una breve pausa en la tienda para abastecerse, se sintió abrumada por una mezcla de emoción y ansiedad. Entre los estantes, cada ingrediente la impulsaba a recordar historias de su pasado. Tomó un frasco de especias que había olvidado por completo, su aroma evocando momentos de su infancia. Pérez, su viejo amigo, la había animado siempre a experimentar con sabores audaces. La nostalgia se entrelazaba con la posibilidad de redescubrimiento. Era hora de confrontar su zona de confort. Mientras comenzaba a cocinar, la energía en la cocina surgió con una intensidad renovada. Los aromas revelaban pequeñas revelaciones de su propia historia. Cada corte y mezcla se convirtieron en una expresión de lo que estaba comenzando a entender sobre sí misma. La cocina se convirtió en un espacio de liberación. Las dudas empezaron a desvanecerse entre risas y risas de sus nietos que se unieron a la aventura. Pero a medida que avanzaba, Rosa también experimentó momentos de autocrítica. Se descubría dudando de cada paso, cuestionando sus decisiones, como si estuviera ante un jurado. ¿Era realmente capaz de transformar su cocina, su legado? La inseguridad le lanzaba una sombra tenaz, pero una frase recurrente la iluminaba. «Esto es parte de tu viaje». La cena se convirtió en un despliegue de creatividad, una mezcla de ingredientes nostálgicos con giros inesperados que sorprendieron a sus nietos.
Sus risas y la satisfacción en sus rostros subrayaron una conexión renovada. Rosa sentía que cada bocado de su platillo era un recordatorio de que el cambio, la evolución, estimulaba el crecimiento personal. Al final de la noche, mientras lavaba los platos, se sintió invadida por una profunda revelación. Había comenzado a liberar las cadenas que la ataban a su imagen de abuela tradicional, pero todavía había más por descubrir. Esa sensación de apertura hacia lo desconocido la retó, y una pregunta hirviente la perseguía. ¿Cómo seguiré desnudando mi verdad en la búsqueda de nuevas voces, incluso en un mundo que podría no entender mi viaje? Mientras se secaba las manos, un impulso de desafío surgió en su interior. Pronto se enfrentaría a una decisión crucial que marcaría su camino. Se atrevería a mostrar todo lo que había aprendido a una audiencia más amplia, exponiéndose realmente, dejando al descubierto su esencia. Todo indicaba que lo que estaba por venir definiría no solo su futuro, sino también el de sus nietos. Rosa sonrió, dispuesta a aceptar el desafío que se avecinaba. Pero, ¿qué pasaría cuando sus miedos afloraran nuevamente? Estar lista para lo inesperado sería el verdadero reto. La mañana después de la cena fue un soplo de aire fresco para Rosa. Los rayos del sol entraban por la ventana, iluminando su cocina, un lugar que antes le había parecido familiar y seguro, pero que ahora vibraba con la promesa de lo nuevo. Al preparar su café, se inclinó a la ventana y observó a los niños jugar en el parque, riendo y corriendo sin preocupaciones. Existía una conexión palpable entre su búsqueda personal y la alegría que emanaban sus nietos. Esa alegría era el reflejo de su propia metamorfosis. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la incertidumbre volvió a asomarse, como un viejo amigo al que no sabía si quería recibir. ¿Era realmente capaz de continuar explorando su creatividad? Todos los frascos de especias en su alacena se convirtieron en símbolos de lo que podía lograr, pero también de sus miedos ocultos. Decidió que necesitaba dar el siguiente paso. Pero, ¿cómo hacerlo sin dejarse arrastrar por la inseguridad? Pasó la tarde buscando inspiración. Se sentó en su escritorio y comenzó a anotar ideas. Experimentar más en la cocina. Crear un pequeño libro de recetas que incluya notas personales. La escritura fue liberadora, como si transmitiera todo ese caos interno a algo tangible. A través de sus palabras, Rosa sentía que estaba comenzando a construir su propia voz única. Pero al llegar a la última línea, la duda comenzó a situarse entre las palabras. ¿Por qué crear un libro si no tenía la seguridad de que a nadie le interesaría? La ansiedad hizo que su pluma temblara. Esa tarde, un mensaje inesperado de Pérez, su viejo amigo, llegó en forma de llamada telefónica. La conversación fluía de manera sencilla, como si el tiempo no hubiera pasado. Él la animó a organizar un pequeño evento culinario en su barrio. Muestra tus platillos, Rosa. A la gente le encantará. Tienes tanto que ofrecer. Su voz resonaba con entusiasmo, pero también le generó un nuevo torrente de ansiedad. La idea de exponerse, de poner su cocina y su alma a la vista, le aterrorizaba. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si a nadie le gusta? Se cuestionó, pero también sintió que era el momento de derribar esas murallas propias. Con cada palabra de Pérez, sus propios deseos comenzaron a tomar voz, y por primera vez, la posibilidad de una transformación exterior se unía con su crecimiento interior. Decidió que confrontaría sus inseguridades, así como había comenzado a hacerlo en la cocina. Con un renovado sentido de propósito, Rosa tomó una decisión audaz. No solo organizaría el evento, sino que llenaría el espacio de historias. Cada platillo que presentaría llevaría consigo un relato, una parte de su vida, un fragmento de su esencia. La cocina dejaría de ser un mero reflejo de tradición y se convertiría en un lienzo donde pintar su viaje personal. Sin embargo, a medida que revelaba este nuevo plan a sus nietos, sintió que el peso del miedo se apoderaba de su estómago. ¿Qué tal si se burlan de mí? ¿Y si no consigo vender una sola porción? La incertidumbre amenazaba con arruinar su entusiasmo. Pero entonces una idea brilló en su mente. Utilizaría su propia vulnerabilidad como una herramienta de conexión. Abriría su corazón y compartiría sus luchas, sus miedos, tal como había comenzado a hacerlo con sus recetas. Esa noche, mientras los niños dormían, ella se sentó a escribir en su nuevo cuaderno de recetas,
anotando las primeras ideas para el evento. La conexión entre su vida y la comida se estaba volviendo más profunda, y cada palabra infundía en Rosa una sensación de alivio y excitación. Era el principio de una nueva etapa, pero también un recordatorio constante de que la autenticidad podía ser su mejor aliada. Pero al día siguiente, mientras revisaba sus notas, el pánico la invadió nuevamente. ¿Y si nunca lograba realmente compartir su historia de la manera en que había imaginado? Era un abismo nuevo, y el mero hecho de acercarse al borde le llenaba de incertidumbre. El momento de la verdad se acercaba. Rosa sabía que la vida la estaba empujando hacia adelante. ¿Se atrevería a saltar sin saber lo que había al otro lado? La respuesta a esa pregunta comenzaba a tejerse en su interior, pero no sería un viaje fácil. Había decisiones que tomar, y cada una de ellas la acercaba un poco más a desvelar la esencia de su ser. ¿Pero sería suficiente para enfrentar los viejos fantasmas que había dejado atrás? Rosa se despertó con un extraño sentido de urgencia. El día del evento se acercaba rápidamente, y el crujido de su corazón resonaba en sus oídos. Se miró en el espejo, notando las líneas que contaban historias de años ya vividos, y sintió cómo su piel vibraba con el deseo de salir a la luz. Sin embargo, esa energía era acompañada por la inquietud y las inseguridades latentes que parecían burlarse de su determinación. ¿Realmente puedo hacer esto?, se preguntó, mientras su mente escaneaba el horizonte de desafíos que se extendían ante ella. Con cada taza de café en la mañana, ella iba por pequeñas dosis de valentía. Se adentró en la cocina, un lugar que había sido testigo de sus más grandes triunfos, pero también de sus fracasos, y se propuso cocinar un platillo que la inspirara. Preparó una sopa de espinacas, infundida con el aceite de oliva que tanto le recordaba a su madre. Mientras las verduras burbujeaban en la olla, un chorro de recuerdos inundó su mente, irrumpiendo como una suave melodía que buscaba conectarla con su esencia más profunda. Las emociones se derramaban en cada trozo de espinaca, trayendo consigo memorias de risas y lágrimas. Mientras la sopa se cocinaba, sacó su cuaderno de recetas, observó las páginas en blanco y sintió el peso de su propósito. Era el momento de dar forma a su historia. Rosa planteó las meticulosas historias detrás de cada receta que deseaba compartir en el evento. Se dio cuenta de que cada platillo era un capítulo de su vida, cada ingrediente un símbolo de su lucha y su alegría. Tomó aire y comenzó a teclear con firmeza, permitiendo que esas historias fluyeran como un río caudaloso. No obstante, la voz de la duda aún susurraba en su mente. ¿Y si no le interesan a nadie? Pero, a medida que escribía, la confianza comenzó a palpitar en su pecho. Por primera vez se sintió empoderada por su vulnerabilidad. La idea de que su autenticidad podría conectar con otros empezaba a afianzarse en su interior. Aquel cuaderno ya no era solo un compendio de recetas, sino una paleta rica de experiencias vividas. Esa tarde, para darle vida a su proyecto, decidió visitar el mercado local. Paseó entre los puestos sintiendo la energía de productos frescos y la conversación vibrante que unía a los vendedores. Compró los ingredientes que le darían forma a sus platillos y al regresar notó algo diferente en su mirada. La conexión emocional que había comenzado a construir con su cocina se extendía ahora hacia la comunidad que la rodeaba. Mientras seleccionaba cada ingrediente, se dio cuenta de que no solo se trataba de cocinar, sino de compartir su legado. Al llegar a casa, respiró hondo y miró esas bolsas llenas de posibilidades. Sabía que cada paso contaría en su historia, pero en su mente había otra batalla. Al revisar las recetas, la ansiedad volvió a asomarse. ¿Qué pasa si nadie viene? ¿Qué pasa si todo este esfuerzo es en vano? Rosa se sacudió, alentándose a mirar hacia adelante y no hacia los miedos que intentaban encadenarla al pasado. Con cada receta que elaboraba, su confianza se reforzaba. Reunió a sus nietos para cocinarlos juntos, creando un ambiente de alegría y risas. Las historias que forjaba en la cocina se convertían en momentos inolvidables. Pero incluso mientras cocinaban, su mente seguía dando vueltas sobre cómo sería el evento. Los rostros de desconocidos, la sensación de ser evaluada. Esa noche, mientras el día se deslizaba hacia el ocaso, la idea de enfrentar esa multitud se sentía aterradora y estimulante al mismo tiempo. Las historias, las recetas y sus esfuerzos la acercaban más a un momento decisivo. Sabía que lo que tenía en sus manos era más que comida.
Era un puente hacia la conexión humana, un acto de valentía que le haría enfrentar sus propios temores. Mientras se preparaba para ir a la cama, un mensaje de texto de Pérez la sorprendió. La comunidad está emocionada por el evento, Rosa. Tu cocina está lista para brillar. Las palabras vibraban con apoyo, pero también con la presión de expectativas. Era eso lo que realmente quería. La incertidumbre la invadió de nuevo, llevando su corazón al límite. Por lo tanto, Rosa se encontró frente a un dilema moral. Debía dejarse llevar por el miedo o estrellarse contra sus límites. El reto no solo era diseminar sabores, sino también sacudir su propia alma. La noche se tornó larga, mientras la decisión se arrastraba en su mente. ¿Podría dar el paso que cambiaría su vida para siempre? La respuesta permanecía así, en el aire, a medida que la transformación pendía de un hilo delicado. El día del evento llegó con un amanecer brillante y lleno de promesas. Rosa se despertó con el corazón agitado, emitiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Mientras se miraba en el espejo, no podía evitar recordar cada paso que había dado, desde la incertidumbre inicial hasta la claridad que había encontrado compartiendo su historia con sus nietos. Esa conexión con ellos había sido el eje central de su transformación. Era el momento de demostrar que podían convertirse en arquitectos de su propio destino. La excitación llenaba la casa mientras Rosa y sus nietos preparaban los últimos detalles. Cada platillo que habían elaborado juntos no solo contenía ingredientes, guardaba memorias, trabajo arduo y el amor que habían compartido en la cocina. A medida que organizaban todo, Rosa notó cómo la ansiedad disminuía, para ser sustituida por un sentido de propósito sólido. Sabía que aún había sombras que amenazaban con hacerle dudar, el miedo al juicio, la posibilidad del fracaso, pero decidió abrazar el momento en vez de dejarse vencer por tales pensamientos. «Esto es más grande que yo», se repitió. Cuando finalmente llegaron al mercado donde se llevaría a cabo el evento, el bullicio de la multitud la envolvió. Las sonrisas de los rostros familiares y nuevos llenaron su corazón de aliento. Eran un recordatorio de que no estaba sola. Con cada cliente que se acercaba a su puesto, Rosa entendía que lo que realmente importaba era la conexión. Quería que cada persona no solo probara su comida, sino que también sintiera la historia detrás de cada bocado. A medida que la tarde progresaba, la cantidad de personas que se detenía a probar sus platillos aumentaba. Las risas y comentarios halagadores reverberaban a su alrededor. Cada interacción ferviente encendía su ánimo. Recordó cómo había temido la imposibilidad de ser escuchada y ahora estaba compartiendo algo invaluable. Las inseguridades que la habían acompañado en su camino se desvanecieron cuando vio a su nieta Clara sonreír, describiendo con entusiasmo cada detalle del platillo. La confianza de Rosa comenzó a florecer, una flor que llevaba tiempo esperando asomarse. Esa experiencia se volvió cada vez más gratificante a medida que notaba el impacto real de su labor. Las historias que había escrito, las recetas tan cargadas de significado, resonaban auténticamente en quienes las probaban. Se sintió orgullosa no solo de lo que había creado, sino también por permitir que sus nietos formaran parte de esta narrativa. Rosa se daba cuenta de que este evento no era un simple intento de validar sus talentos culinarios, sino un ejercicio de sanación y aceptación personal, de loa a su historia. Cuando se realizó el último servicio y las luces comenzaron a disminuir, Rosa sintió cómo la energía se transformaba. La sensación de triunfo la envolvía. Había compartido no solo la comida, sino también su viaje de vida, de lucha y superación personal. En ese momento, un aplauso resonó que fue más que una simple respuesta a un platillo. Era un reconocimiento a su valentía, por haber estado dispuesta a abrir su corazón, exponer sus miedos y celebrar su autenticidad. Al regresar a casa, sintió que había cruzado una frontera desconocida. Rosa no solo había demostrado que podía cambiar su realidad, sino que había permitido que su vulnerabilidad se transformara en fortaleza. Con cada paso, había liberado un poco más de la abuela que creía que era, convirtiéndose en la mujer que sabía que podía ser. Una creadora, una narradora de historias. Había cambiado, y su pasado dejó de ser un lastre.
convirtiéndose en un trampolín hacia lo que venía. Ahora, Rosa se sentía lista para seguir escribiendo su historia. La vida que había imaginado no solo era un sueño, era una realidad que se podía alcanzar. Como un símbolo de su viaje, decidió iniciar un blog donde podría compartir sus recetas, así como reflexiones de su camino. Sería un espacio para inspirar no solo a otros, sino también a ella misma a seguir avanzando. Ese día, al mirar a sus nietos descansar plácidamente, comprendió que su transformación era un ciclo continuo. Mientras ellos también forjaban sus propios sueños, cada paso que dieran continuaría resonando con las lecciones que ella había aprendido. Se sintió plena, realizada, lista para lo que viniera. Había logrado no solo cambiar su vida, sino también sembrar la semilla en su familia, para que siguieran persiguiendo sus sueños sin reservas. Rosa sonrió, con el corazón ligero, abrazando el amanecer de un nuevo día. Había comenzado un viaje hacia un futuro donde, finalmente, entendió que el verdadero éxito radica en ser auténtico. No dejen pasar esta historia conmovedora. Suscríbanse inmediatamente al canal, para que no se pierdan las próximas historias exclusivas que tocan el corazón. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren con historias como esta. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emotivo final. Sus palabras son valiosas para nosotros. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y contagiarse de la fuerza de superación personal. No esperen ni un segundo más.